Julián Álvarez, Dani Olmo, Kylian Mbappé. ¿Quién pasará a la historia como el peor fichaje de 2024? Eso todavía es pronto para saberlo. Lo que ya sabemos es quién fue el peor de 2023 y de 2022 y de 2021, etcétera, etcétera, etcétera. No tenía ni idea de cómo iba a poder pagarlo, pero el Barcelona no podía dejar pasar la oportunidad de comprar a Víctor Roque por 40 millones de euros. Luego de la suerte que tuvo el Real Madrid con Rodrigo y con Vinicius, y que ya veremos si también tiene con Endrick, el Barcelona no quiso quedarse atrás y fichó al joven centro delantero. La idea era presentarlo hasta ahora, o sea, en verano de 2024, mientras el Barça se las arreglaba con sus cuentas, la masa salarial y todas esas broncas en las que está metido. Pero la lesión de Gavi a media temporada aceleró la llegada de Otigriño, que jugó 300 y pico minutos. Metió 2 goles y antes de que pudiéramos decidir si es bueno, regular o malo, el Barça ya busca desesperadamente quitárselo de encima. El peor fichaje de 2022 se lo tragó el Manchester United. Empiecen a contar cuántas veces aparece el United en este repaso y buena suerte porque van a perder la cuenta. Casemiro parecía, ahora sí, la solución a todos los problemas de los Red Devils. La posición en la que habían traído en los últimos 10 años a Ander Herrera, a Marouane Fellaini, a Nemanja Matic, a Frech, a Marcel Sabitzer, a Sofiane Amrabat. Uno más caro que el anterior, pero con Casemiro al fin habían encontrado a su hombre, o eso pensaban. Costó 71 millones de euros y firmó un contrato de 4 años por casi 90 millones de sueldo. 161 millones de euros invirtió el Manchester United en un jugador de 30 años que lo había ganado todo en el Real Madrid, confiando, claro está, en que el brasileño mantendría en Old Trafford el hambre, la disciplina y el estado físico que le caracterizaron en el Santiago Bernabéu. Ay, obviamente nada de eso pasó y muy pronto Casemiro, el mejor pagado del equipo, se convirtió en el lastre más caro de la colección. Pero cabe aquí una mención horrorífica para Antony, que ese mismo año costó 95 millones de euros cuando ni siquiera se había consagrado como para costar la mitad que eso. El también brasileño lleva 2 años de pesadilla en el United y no se ve por dónde pueda cambiar su suerte. 2021 fue el año en que el Manchester United ilusionó a su afición con las llegadas de Rafael Varane y Jadon Sancho, que tan bien sonaban. Pero el peor fichaje del año y uno de los más desastrosos de todos los tiempos fue el regreso de Romelu Lukaku al Chelsea. Los Blues habían ganado la Champions League un mes atrás, pero les hacía falta un 9 y trajeron a toda costa al que venía de ser figura en la Serie A. No solamente costó 113 millones de euros, sino que el belga firmó un salario de casi 20 millones anuales. Lukaku metió con el Chelsea una docena de goles entre todas las competiciones y tras una sola temporada lo mandaron de regreso al Inter de Milán y de ahí a la Roma, pero en condición de préstamo porque no hay quien se lo compra al Chelsea. Y es que todos los delanteros fallan goles, pero los errores de Lukaku no solo son los más increíbles, sino también los más caros. 2020 fue el año de la falsa austeridad en que los clubes recortaban gastos tras sus multimillonarias pérdidas causadas por la pandemia. Aún así, el Manchester United tiró el dinero por la ventana con Donny van de Beek, que no jugó nunca en Old Trafford, y el Chelsea se gastó 133 millones para traerse de la Bundesliga a Timo Werner y a Kai Havertz. Pero los que pasaron a la historia como peores fichajes de aquel año son Miralem Pjanic
y Artur Melo. Como truco fiscal, Juventus y Barcelona inflaron tan cínicamente las cifras de ese intercambio que el devaluado brasileño terminó siendo el jugador más caro de ese mercado, 81 millones de euros, mientras el veterano bosnio, ya claramente vendido a menos, costó 60 millones. Independientemente del maquillaje de las cifras del trueque entre Barça y Juve, ambos, Pjanic y Artur, fueron poco más que un desastre en sus nuevos clubes. 2019 fue el peor año en la historia de los fichajes. ¿No me creen? Ah, bueno. Tanguy Ndombele al Tottenham Hotspur por 62 millones de euros. Luka Jovic al Real Madrid por 63. Nicolás Pepe al Arsenal 80 millones. Matthijs de Ligt a la Juventus 86 millones. Harry Maguire al Manchester United 87 millones de euros. Antoine Griezmann al Barça 120 millones. Eden Hazard al Real Madrid 121 millones. Y Joao Félix al Atlético de Madrid 127 millones de euros. Bien, podría tratarse del top 10 de los peores fichajes de todos los tiempos, pero acontecieron todos en ese maldito 2019. ¡Qué manera de desperdiciar dinero! Lo cierto es que Eden Hazard come aparte. Quiero decir, su caso merece un análisis individualizado del resto, porque un año después Hazard habría salido gratis y porque Real Madrid nunca pudo venderlo, ni siquiera cederlo para amortizar un poco su inversión desastrosa. Porque solo en su último año en el Chelsea, Hazard hizo el cuádruple de minutos, goles y asistencias que si juntamos sus 4 tortuosas temporadas en el Real Madrid. Si los fichajes de Thomas Lemar, que le costó 65 millones de euros al Atlético de Madrid, o Naby Keita, por el que Liverpool pagó 60 millones al RB Leipzig, hubieran ocurrido en otra temporada, seguramente optarían al fichaje más desastroso del año. Pero estamos en 2018 y Kepa Arrizabalaga no tiene competencia. Durante 17 años, Gianluigi Buffon mantuvo el récord del portero más caro de todos los tiempos. Alisson Becker lo rompió, pero en lugar de mantenerlo otros 20 años, le duró exactamente 20 días, los mismos que dilató el Chelsea en tirarse de cabeza por el arquero del Athletic de Bilbao, Kepa Arrizabalaga. El cuadro londinense no supo renovar a Thibaut Courtois y lo vendió en 35 millones de euros al Real Madrid. Acto seguido, se gastó más del doble en el terrible portero español, que luego de 2 años ininterrumpidos de tragarse goles en Stamford Bridge, perdió la titularidad con el discreto senegalés Edouard Mendy. Nunca un futbolista costó tanto dinero como Neymar, y nunca el récord de jugador más caro en la historia se mantuvo tanto tiempo sin romper como el que aún mantiene el fichaje del Paris Saint-Germain en 2017. ¿Y qué hizo el Barcelona con esos 222 millones de euros? Se los gastó en Ousmane Dembélé y Philippe Coutinho. De hecho, francés y brasileño costaron 270 millones de euros. O sea que el Barça se gastó lo de Neymar más 50 millones en estos dos, que resultaron unos petardos. El fracaso de Dembélé es un poco más debatible. Estuvo varias temporadas, dejó al menos 50 millones de euros antes de irse al Paris Saint-Germain. Se la pasó lesionado, pero tuvo sus ratos. Philippe Coutinho, en cambio, fue el mayor fraude de la historia. El brasileño no le había ganado a nadie, ni en club ni en selección. Y de todos modos, sigue siendo con 135 millones de euros el segundo traspaso más caro de todos los tiempos. Lo único que se recuerda de Coutinho como jugador del Barcelona es su partido en Portugal, cuando metió 2 goles en cuartos de final de la Champions League en aquel infame 8-2. Es lo único que Coutinho hizo mientras estuvo cedido en el Bayern Múnich, y le salió justo contra el equipo que aún le pagaba su jugoso
e injustificado contrato. Coutinho, que costó 135 millones, se fue vendido al Aston Villa por 20. Un año antes, el Manchester United transformó a Paul Pogba en el traspaso más caro de la historia, liquidando el récord anterior de Gareth Bale, 105 millones de euros. ¿Y qué ofreció el francés a cambio? Pues nada, nada de nada. No ganó la Premier League, ni mucho menos la Champions. Pocos goles, menos asistencias y ni un solo euro de retorno, porque succionó cada centavo establecido en su contrato de 6 años y cuando este expiró, pudo largarse de vuelta a la Juventus y gratis. Lo de Pogba en el United fue pérdida total y sin seguro. Lo único que le faltó fue salir positivo en un control antidopaje, aunque quién sabe, sospecho que todas esas misteriosas y prolongadas ausencias porque supuestamente Pogba estaba lesionado, algo tuvieron que ver con el uso de sustancias prohibidas que le cacharon en Italia. Se aprieta la contienda entre estos canales, amigos, para ver cuál llega antes a la cifra mágica del 500,000 de suscriptores. Casa Deportes lidera por ahora con 437,000, lo sigue la media inglesa con 419, luego estamos nosotros con 405,000, así que necesito su impulso, su aliento, apoyen para poder rebasarlos y llegar antes a los 500,000 suscriptores. Memphis Depay era en 2015 la gran joya del fútbol neerlandés. Había sido la revelación del Mundial de Brasil 2014, campeón goleador y MVP de la Eredivisie en 2015, mejor jugador joven del mundo según France Football y segundo lugar del Golden Boy detrás de Anthony Martial, figura del Mónaco que también en 2015 llegó al Manchester United a cambio de 60 millones de euros y que 10 años después sigue sin hacer nada. Ay, el United, les dije que iban a perder la cuenta. Le dieron a Depay el mítico número 7, el de George Best, Eric Cantona, David Beckham, Cristiano Ronaldo. Y en retribución, el neerlandés marcó 2 goles en Premier League. 2 miserables goles. Asistencias, 0. Ninguna. Y no fue por lesión. Depay estuvo sano y disponible todo el año. ¿Qué pasó entonces? ¿El técnico no lo quería? ¿Cómo no lo iba a querer si se trataba de Louis van Gaal, su entrenador en la selección de Países Bajos? En su primer año en Inglaterra, Depay no dio una y ni siquiera tuvo oportunidad de revancha. Fue tan desalentador que tras una sola temporada en el United, solamente encontró lugar en el Olympique Lyon. Ángel Di María es uno de los jugadores más rentables de la historia. Triunfó en Rosario Central, la rompió en el Benfica, se consagró en el Real Madrid, brilló en el Paris Saint-Germain, rindió en la Juventus, la volvió a romper en el Benfica, se sublimó en selección argentina. La única temporada espantosa de su carrera fue la 2014-2015 cuando fichó por el Manchester United. Di María venía de ganar la Champions League en el Real Madrid. Era la figura del equipo de la décima, solo por detrás de Cristiano Ronaldo. Había hecho un espléndido mundial en Brasil 2014 hasta que se lesionó y Lionel Messi ya no pudo solo. El United le pagó 75 millones de euros a Florentino Pérez. Parecía una buena inversión, pero no. Louis van Gaal tuvo un capítulo más de cortocircuito con un jugador argentino. Di María fue titular en 20 partidos, metió 3 goles, 10 asistencias, que viéndolo bien, hasta en el United ayudó. Pero al terminar la temporada, el Fideo huyó alegremente a París. Por un año, el fichaje más desastroso de Europa no fue cortesía de ninguno de los sospechosos habituales, ni Chelsea, ni Manchester United, ni Barcelona, sino del Bayern Múnich. Recordemos el contexto. En 2011, el Borussia Dortmund de Jürgen Klopp había ganado la Bundesliga. En 2012, no solo volvió a ganarla, sino que además
consumó el doblete goleando en la final de Copa al club bávaro, que juró venganza y la consiguió muy pronto cuando en 2013 volvió a ganar la Bundesliga y derrotó en la final de la Champions League al Dortmund. No conforme con ello, para prevenir más sorpresas en el futuro, el Bayern le arrancó a su joya de 20 años, el mediocampista Mario Götze, ganador del Golden Boy como mejor jugador joven del mundo y anotador de 16 goles en esa, su última temporada en el Dortmund. Para hacerles el cuento corto, Götze jamás en su carrera volvió a mostrar aquel nivel. Estuvo 3 años en el Bayern, uno más decepcionante que el anterior, y devaluado, volvió con la cola entre las patas al club de su corazón. Shinji Kagawa había jugado 2 temporadas en el Borussia Dortmund y en ambas ganó la Bundesliga. Solo detrás de Robert Lewandowski, el japonés era la gran figura del equipo de Jürgen Klopp cuando en 2012 lo fichó el Manchester United. ¡Ojo! El Manchester United de Sir Alex Ferguson, no el cabaret en el que se convirtió hace 10 años. Kagawa salió campeón de liga por 3er año consecutivo, pero nunca pudo disputarle la titularidad a Robin Van Persie ni a Wayne Rooney. Y en el medio campo, Sir Alex prefirió futbolistas mucho más conservadores como Michael Carrick, Tom Cleverley, Ashley Young y Antonio Valencia. Su primer año no fue tan catastrófico. Kagawa por lo menos marcó 6 goles entre todas las competiciones, pero su segunda y última temporada en Old Trafford fue de lágrima. 0 goles. Tras 2 años en la Premier League, el Dortmund recompró a Kagawa a la mitad de precio del que lo había vendido. ¡Ay, cómo la Kagawa el United! El retorno de Cesc Fábregas al FC Barcelona tardó tanto tiempo y tuvo tantos capítulos como la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid 1 década y media después. El fichaje del canterano que se había escapado al Arsenal de adolescente por fin pudo cristalizarse después de años y años de portadas en el periódico que un día lo colocaban en el Barça, al otro en el Real Madrid, al siguiente de nuevo en el Barça y al final siempre acababa en el Arsenal. Hasta que el 15 de agosto de 2011, por fin el Barcelona se salió con la suya y se aseguró el regreso de su hijo pródigo. Sin embargo, más dilató Cesc en llegar al Camp Nou que en irse de vuelta a Londres. Fueron 3 temporadas decepcionantes que se resumen perfectamente en una paradójica evidencia. El Barça, sin Cesc, ganó la Champions League en 2011. Con Cesc, fracasó en 2012, 2013 y 2014. Pero en el primer año, otra vez sin Cesc, volvió a levantar la orejona en 2015. Aunque ocurrió en el mercado de invierno, el fichaje más desastroso de la temporada 2010-2011 fue sin lugar a dudas el de Fernando Torres por el Chelsea. Y eso fue justo lo que lo hizo más dramático. Ni siquiera hubo vacaciones de por medio. Un día, el delantero español era un crack vestido de rojo y al día siguiente se transformó en un petardo solo porque cambió al azul. Fue dramático. Pasaban los minutos, los partidos, las semanas y los meses y el letal goleador de Liverpool era absolutamente incapaz de meter su primer gol con el Chelsea. Torres llegó en enero y no pudo anotar hasta los últimos días de abril. 11 partidos sin gol hasta que por fin cayó contra el West Ham. Pero no es que Torres se destapó a partir de ese momento, ni mucho menos. Su balance pasó de 0.63 goles por partido en el Liverpool a 0.18 en el Chelsea. En ambos clubes, el niño jugó exactamente los mismos minutos. 2009 fue un año de fichajes históricos. Arjen Robben llegó al Bayern Múnich. Wesley Sneijder al Inter de Milán, en el que en aquel su primer año lo ganaría todo. El Real Madrid se reforzó con Xabi Alonso, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, pero nada de eso importa para efectos de esta pieza
en la que he tratado de escoger al peor fichaje de cada temporada, pero 2009 es imposible. Kaká al Real Madrid o Zlatan Ibrahimovic al Barcelona. El brasileño había ganado el Balón de Oro un año atrás, costó 67 millones de euros y se la pasó lesionado 4 temporadas decepcionantes en el Santiago Bernabéu. Lo del sueco en el Barça fue mucho más rápido, costó 70 millones, se peleó con Guardiola, se enamoró de Piqué, ganó la Liga, perdió la Champions y se fue vendido por 30 millones al Milan. Todo eso en 12 meses. ¿Quién fue peor fichaje? Eso van a tener que decidirlo ustedes porque yo tiro la toalla. Hay veces en que el traspaso de un futbolista de un equipo a otro, más que fichaje, resulta una estafa. Los invito a checar los casos más extraordinarios de equipos que se abrocharon a otros equipos vendiendo futbolistas a un sobreprecio vergonzoso. Encontrarán el video en el link aquí abajo en la descripción y dejen sus comentarios porque los leeré allá, los leeré acá y nos vemos en la próxima entrega.